Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? No sé si se escucha, no sé si lo están escuchando, pero hay dos bodas. Terminó Ramadán y estamos de plenas fiestas de bodas. O sea que hay bodas por todos lados y se escucha no importa dónde esté. Así que espero que no se esté escuchando demasiado como yo lo estoy escuchando. Entonces, hoy estamos con... estamos en el chakra corazón, en la semana emocional de Tauro. Así que bueno, es un día interesante, ¿sí? Un día bonito, en relación a el tema de hoy, que es la poesía, una de las artes principales que vamos a trabajar en el desarrollo del alma. Dios mío, es impresionante la música, lo fuerte que está. Bueno, hablando de bodas y poesía, quería comenzar el día de hoy leyéndoles un poema. ¿Sí? No soy el mejor para hacer esto, pero quería empezar el día de hoy leyéndoles un poema. Un poema de amor, ¿sí? Es un poema de amor. Lo que sí quiero es que le presten mucha atención, ¿sí? Antes de sacar conjeturas, ¿sí? Antes de sacar conjeturas, escuchen atentamente el poema, porque detrás tiene un mensaje mucho más interesante. Novio de mi corazón, amado mío, tu encanto es dulce, dulce como la miel. Querido de mi corazón, amado mío, tu encanto es dulce, dulce como la miel. Tú me has cautivado, libremente iré hasta ti. Novio mío, quiero escapar contigo a la cama. Tú me has cautivado, libremente iré hasta ti. Querido mío, quiero escapar contigo a la cama. Novio mío, te haré cosas deliciosas. Dulce tesoro mío, miel te llevaré. En la alcoba empapada de miel, gocemos de tu dulce encanto. Querido mío, te haré cosas deliciosas. Dulce tesoro mío, miel te llevaré. Novio mío, si me quieres, habla con mi madre y te entregará delicias. Habla con mi padre y te entregará regalos. Darte placer, yo sé cómo darte placer. Novio mío, duerme en mi casa hasta el alba. Alegrar el corazón, yo sé cómo alegrar tu corazón. Querido mío, duerme en mi casa hasta el alba. Si me amas, amado mío, hazme cosas deliciosas. Mi Señor, mi Dios, mi Señor, mi protector, mi Shu-Sin, que alegra el corazón del Lil, ojalá me hicieras cosas deliciosas. Tu sitio, dulce como la miel, ojalá pusieras tu mano sobre él. Pon tu mano ahuecada sobre él. Pon tu mano sobre él como una prenda de Gishpan Sikin. Bien. Este es el poema más antiguo del mundo. Es el poema que tiene 4.500 años aproximadamente. Y fue descubierto en Persia, en una zona de la actual Turquía. El poeta es anónimo, desconocido, y describe algo que se llama el matrimonio sagrado. Este matrimonio sagrado se daba entre la diosa del cielo, Inanna,
y el dios de la agricultura, que es Dedese, el dios de la agricultura persa. Lo que describe aquí es esta unión entre las aguas de los cielos y la fertilidad de la tierra. Y es el momento de la consumación donde desciende la miel, el líquido sagrado, para fecundar la tierra para la nueva cosecha al siguiente año. Descrito todo como una consumación sexual. Recordemos que en ese momento el sexo era clave en lo sagrado. Esta historia se pasa a la realidad a través de un rey, que es Shusin, y una sacerdotisa de Inanna. Entonces, los dos tienen relaciones sexuales y mientras empiezan el acto sexual para consumar lo espiritual y lo terrenal para lo bueno del nuevo año, en ese momento de consumación se leía este poema. Bueno, me pareció interesante para describir lo siguiente. El poema más antiguo del mundo está escrito en función del amor, pero la razón por la cual se hacía este poema es por algo mucho más grande, que era traer fertilidad a la tierra y era para pedir prosperidad para la civilización. No era solamente un poema de amor, era algo mucho más grande, más trascendental. Era lo que sería un hechizo, ¿sí? Un hechizo donde las palabras tenían un propósito específico, que era unir el cielo y la tierra a través de la sexualidad en este matrimonio sagrado, para que a través de la palabra se manifestara en la tierra esa idea que era más sutil. Y esto nos lleva a entender entonces para qué se usaban los poemas en la antigüedad. Los poemas en la antigüedad no se usaban románticamente. Los poemas en la antigüedad se usaban como hechizos, como mantras, como construcciones con un propósito específico, que era usar las palabras para manifestar. Hoy escribí en el blog una palabra que seguramente todos conocen, que es abracadabra. Abracadabra, todos lo hemos dicho de niños, ¿no? Como el dicho de las brujas. Pero abracadabra tiene una intención de por qué esa palabra se utilizaba antes de realizar cualquier ceremonia o cualquier rito, antes de realizar cualquier hechizo, antes de realizar cualquier intención. Se solía decir abracadabra. Abracadabra básicamente significa que aquello que se cree todo aquello que digo, que se manifieste en tanto hablo. Eso es lo que significa abracadabra. Por lo tanto, es como una apertura, ¿sí? Para hacer que lo que yo digo se manifieste. Por eso los antiguos utilizaban este tipo de palabras sagradas, como abracadabra, para manifestar aquello que siento. Significa esto específicamente. Se crea en tanto digo, ¿sí? Es decir, no está hablando de que pase aquello que me gustaría. No. La palabra abracadabra está diciendo se crea en tanto lo estoy diciendo. Eso es lo que significa. Básicamente, es una frase manifestadora, no de intenciones. Es una frase de manifestación. ¿Y por qué digo que es el origen de la poesía?
vamos a entender qué es la poesía. Ok. ¿Ven ahí? ¿Se ve? Bueno, espero que se vea. Acá pongo, entonces, la palabra abracadabra significa creo en tanto digo. Bien, ¿qué significa poesía? Poesía viene de la palabra poiesis, del griego poiein y sis. Sis significa acción y poiein significa hacer. Entonces, poiesis significa la acción de hacer algo. La poesía, por lo tanto, ¿qué es? La poesía es la acción de hacer algo, es decir, manifestar algo, decir algo y que pase. ¿Se entiende? Básicamente es abracadabra, es un hechizo. La poesía es un hechizo. Esto es lo interesante de entender la poesía desde la antigüedad y no desde el romanticismo del siglo XVIII. Ya llegaremos ahí, ¿sí? Pero vamos a lo más antiguo. Poiesis, entonces. El concepto de poiesis básicamente es la capacidad de que algo pueda hacerse, de que algo pueda crearse. Por lo tanto, se interpreta de que en el universo todo se puede manifestar. Básicamente describe la acción universal. Básicamente describe la acción universal de la creación. Y como para todos en la antigüedad la creación surge a través del verbo, de la palabra, y Dios dijo, hágase la luz, entonces se interpreta de que el verbo básicamente es aquel que permite a las personas manifestar, ¿sí? Y decir algo y hacer que ese algo suceda. Entonces, ¿qué pasa? Nos convertimos a nosotros mismos en seres poéticos, es decir, seres que somos capaces de crear. Y desde la antigüedad, el concepto de cómo crear con palabras es lo que conocemos como la cualidad de hacer algo. La cualidad de hacer algo, en griego se dice poesía. Poesía. Por lo tanto, el universo es básicamente una gran poesía. Y la creación es un poema. Qué bonito eso, ¿no? ¿Qué sucede? Vamos un poco más profundo. ¿Qué era el verbo? ¿Qué era el verbo? El verbo es vibración. El verbo es energía en movimiento. Por lo tanto, si el verbo es vibración, esto significa que la poesía se basa exactamente en las mismas lógicas de la música. O sea que, ¿qué tenemos acá? Como habíamos dicho, vibración. Esta vibración se divide en trinidades que llamamos ritmo, que es esta onda de acá. Armonía, que es estas tres ondas equilibradas. Y melodía, que serían las partes que componen a estas ondas. O sea que en sonido tenemos esto, en música tenemos esto. Esta Sagrada Trinidad la vamos a llamar vibración,
energía y materia, ¿no? La vibración se va a entender como el ritmo, como ese flujo constante. La energía se va a entender como la armonía, que es la combinación entre diferentes vibraciones, positivo, negativo, neutro. Y la materia son las partes o las estructuras en las que se ordenan esta energía y vibración. Es lo mismo, ¿sí? Seguimos, la lógica es la misma. ¿Qué significa esto? Que la vibración genera una energía que da lugar a la materia. Por lo tanto, el verbo pone una intención para manifestarse. El verbo pone una intención para manifestarse. ¿Me siguen? En términos del universo, vamos a ver que hay acá una sagrada Trinidad que permite que todas las cosas existan. Los antiguos que se conectaron con el universo pudieron entender la base de esto. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Qué herramienta tenemos a mano nosotros para crear una vibración que permita generar una energía para manifestar algo nuevo? Lo que tenemos en el primer instante es básicamente nuestra voz. Nuestra voz. Entonces tenemos acá la voz. Voice, nuestra propia voz. Nuestra propia voz es la que va a generar música, canto, el que va a permitir la manifestación de nuestro mundo interior, el que va a pasar nuestras ideas al mundo externo. La energía, ¿qué es la energía? La energía es la acción, hacer algo, ¿sí? Hacerlo. La acción es la energía, entonces, ¿qué significa? Hacer algo, ¿sí? Poner intención de hacer algo, el movimiento, básicamente. La materia sería el objetivo, o sea, el objeto. Ahora, para poder conseguir este objeto, primero tenemos que movernos hacia ese objeto y manifestar la intención. Manifestar la intención es básicamente decirlo. Entonces acá obtenemos lo que sería la Sagrada Trinidad de la poiesis. Verso, estrofa y poema. Verso, estrofa y poema. Bueno, entonces, ¿qué es el verso? El verso es la primera línea. La primera línea, ¿sí? Es el verso, igual que el ritmo, igual que la vibración. La estrofa son las tres, ¿sí? 1, 2 y 3. La estrofa son 3 versos que se combinan y resuenan entre sí, tienen rima, resuenan, como un acorde en la música, resuenan. ¿Y el poema qué es? Son todas las partes dando coherencia, sentido al conjunto. Bien, entonces, ¿qué se interpretaba en la antigüedad? Que un verso con una intención, con las palabras justas, creando una estrofa que resuene en diferentes niveles de vibración, que haya armonía y entreguen un sentido conjunto, permite que la palabra manifieste una realidad, creando lo que sería un mantra, un hechizo,
una bendición, que es un decir bien, o una maldición, que es un decir mal. Todo lo que se les ocurra que pueda ser dicho con una intención de que pase, es básicamente poesía. Porque estoy accionando para hacer algo realidad. ¿Qué sucede? Que no es fácil hacerlo. O sea, no es solo decirlo y ya está. ¿Sí? O sea, seguramente todos habrán escuchado esto de, uy, no lo digas porque después pasa, o si alguien te maldice, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces podemos pensar que, uy, pasa siempre, ¿no? Lo que digo, lo que... No, en realidad no es tan así. ¿Por qué no es tan así? Porque para que algo realmente pase, uno tiene que colocarse en el estado vibracional de lo que dice. Uno tiene que convertirse en esa vibración. Tiene que hacer alquimia. Tiene que utilizar la vibración del ambiente, porque si el ambiente está vibrando alto, por más que yo mande una señal baja, el ambiente la va a transformar, la va a cambiar, nunca se va a manifestar. Entonces lo que digo tiene que estar dentro del contexto. Básicamente, por ejemplo, maldecir en un lugar que tiene mucha luz es básicamente como, no sé, ponerse protector solar en un día de lluvia. ¿Se entiende por dónde voy? No tiene sentido. Entonces, el concepto de lo que tenemos que entender de cómo funcionaba la poesía es que las personas se preparaban para ser, otra vez la misma palabra de siempre, coherentes. Se preparaban para que su espíritu, su alma y su cuerpo estén en armonía. Para que haya una coherencia total en el ser, para que la palabra tenga más poder. Porque una persona que no está alineada, una persona que no está en su eje, no tiene poder, porque es como una edificación que no tiene cimientos. ¿Se entiende? Es necesario que haya una estructura fuerte entre los tres pisos del ser para que realmente se disperse la energía y sea útil. Pero si la persona no está en su eje, la palabra no tiene fuerza. Esto es como cuando yo era chico y veía, por ejemplo, me han invitado alguna vez a la iglesia y había un bautismo, por ejemplo, ¿no? Y yo veía a un cura que no tenía ni vocación de cura, que no tenía ni fuerza ni poder en lo que decía, bendiciéndolo, bautizando a un chico. Yo le decía a mi mamá, no le está haciendo nada. No está funcionando, lo que quiere hacer no está funcionando. Y en cambio he visto a otros curas en otras iglesias que sí, con una simple palabra estaban haciendo un montón porque su vibración estaba totalmente coherente con la tarea de lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, la misma palabra, el mismo hechizo, el mismo mantra, la misma oración, puede tener un enorme poder o nada de poder en función de la estabilidad que tiene esa persona. Entonces, el origen de la poesía básicamente es la capacidad de crear realidades a partir del poder interior. Y por esto en la antigüedad se enseñaba a pronunciar las palabras a través del eje, a través del poder interior. Se hacían este tipo de enseñanzas de cómo encontrar el eje para poder decir la palabra correcta y así poder manifestar. A través de la palabra correcta se podía manipular a la gente. A partir de la palabra correcta se podía manifestar el clima. A partir de la palabra correcta se podían hacer pociones, medicina. Se podía liderar naciones. Básicamente
se podía hacer todo con la palabra, si uno estaba totalmente en su centro. Cada palabra, cada letra es como una llave para abrir una puerta. Como estuvimos hablando en el sayónico, en la lengua que les compartí en uno de los posts, es como una llave. Pero si yo no sé girar la llave, ni sé qué puerta estoy usando, no sirve de nada. ¿Se entiende? Son solo palabras. Entonces la poesía empezó siendo una forma de utilizar el verbo para manifestar. La poesía pasó a ser parte de las ceremonias para traer lo espiritual a lo material. Pasó a ser una forma de contar las historias de los dioses, de la divinidad, de los caminos que hay que recorrer para ser un dios. Por eso empezó a ser una forma de contar las historias de los héroes, aquellos que como simples mortales se convertían en dioses. Y la poesía pasó a ser una forma de describir el amor por lo divino. Y empezó a ser religión, a describir a Dios. Y llegó un momento, después de el Renacimiento, en que la poesía empezó a describir la belleza humana, la belleza del mundo. Lo que nos llevó a describir el amor por las cosas humanas, por la historia humana, la relación entre las personas, los anhelos, las revoluciones, es decir, el romanticismo. Y en la cultura popular quedó la idea romántica del romanticismo de la poesía del siglo XVIII, en el que la poesía simplemente narra la realidad de una forma bonita y profunda. Sin embargo, hemos visto a lo largo de la historia cómo la poesía ha terminado siendo una forma de incitar a la revolución, al cambio, a la transformación, a conocerse, no solamente un poema para alguien que nos gusta. Porque el verbo es creación, tiene poder. Y hoy en día estamos en el camino de la conciencia, recordando que nuestro verbo es capaz de crear, pero solo si nos conocemos primero muy bien a nosotros mismos. Algo que vamos a llamar autopoiesis, es decir, la capacidad propia de crearse a sí mismo. Este término seguramente, sobre todo los chilenos que estén escuchando, lo habrán escuchado mucho de su gran vocero, que fue Humberto Maturana, que describe la autopoiesis como una clave del desarrollo universal. El universo se desarrolla a sí mismo constantemente, se crea a sí mismo. No hay un creador externo, es uno mismo que se crea a sí mismo. Y eso es la autopoiesis, es el gran poema universal. Desde ahora creo que vamos a ver de otra forma diferente la poesía. La vamos a ver como esa herramienta de creación, como esa herramienta de manifestación que surgió en la historia de la humanidad como un hechizo, como un mantra, como una forma de manifestar, de tomar acción para hacer algo. Y en nuestro camino del yo soy, esa acción creadora nos lleva a encontrar la verdad dentro de nosotros, la capacidad de creación interna, pasando de la poiesis del mundo antiguo a la autopoiesis. A la pregunta de cómo hago para usar estas palabras para crear,
Primero, hagamos el camino del yo soy. ¿Sí? Hagamos el camino del yo soy. Integremos todas las informaciones que hemos estado hablando todo este año. Y después vemos cómo poner en práctica la poiesis una vez que tenemos trabajada la autopoiesis. Información del día de hoy. La vibración es RI. La afirmación es yo soy guardián del corazón. ¿Ven? Esto que estamos haciendo es poesía. Todo lo que hacemos todos los días, un sonido, RI, una frase, yo soy guardián del corazón, es poesía. El código del día es Animalia. A partir del reino protozoa surge el metazoa, es decir, el reino animal. Del latín anima, es decir, que se mueve. Todos los organismos eucariotas que han logrado un desarrollo sexual alimentándose de la energía de otros reinos o del propio. Aquí conviven variadas ramas del árbol de la vida: platelmintos, nematodos, equinodermos, nidarios, poríferos, moluscos, anélidos, invertebrados y vertebrados. Las almas de estos reinos son emocionales y registran información útil para la mente universal. Vamos a la alineación. Nos sentamos cómodamente, cerramos los ojos. Y nos concentramos en la respiración. Tomo conciencia del espacio que me rodea, del cuerpo que habito y de mi propia respiración. Uso mi imaginación para contemplar cómo cada objeto de este espacio, de esta habitación, desaparece, se desvanece. Observo cada uno de ellos en mi imaginación desaparecer, hasta que lo hacen también los muros, el techo, el suelo, dejando solo vacío, nada más que yo en el centro.
Observo fijamente un punto en este vacío, poniendo toda mi atención en él. Y enviando toda mi energía, mi presión y atención a este punto, lo enciendo como una chispa que se expande en muchas más, creando un fuego que crece y crece hasta iluminarme y sentir su calor sobre mi piel. Reconozco que este fuego es el potencial de mi alma, la esencia interna de mi alma. Y que a partir de este alma, de este fuego, puedo crear mi hogar, el hogar de mi alma, el hogar de mis sueños. And I recognize suavemente y lentamente llevo mis manos hacia el fuego y comienzo a expandirlo a mi alrededor, diseñando este hogar, este espacio sagrado de mi alma, extendiendo mis brazos como en una danza suave y lenta, en tanto construyo los muros, habitaciones, jardín, muebles. Mi hogar. Reconozco que cada habitación es un chakra, que la cocina es mi corazón, el jardín mis intenciones, mis proyectos, los muros son mis huesos. Y todos los alrededores son mi piel. Y reconociendo esto,
Es momento de dar una intención a cada espacio de esta casa. Así, comienzo a poner mi intención en palabras, en sonidos. Creando, en tanto digo. Que ilumina mi sol. Eres mi expansión, sostén, fortaleza. Eres mi sangre, mi vida y acción. Eres mi verdad, hecha carne, hecha piedra. Eres un momento de mi existencia. Aquí me encuentro. Aquí soy libre y vivo en paz. Yo te tengo, tú me tienes. Aquí construyo. Yo soy belleza. Yo soy guardián del corazón. Yo soy el guardián del corazón. Yo soy el guardián del corazón. Guardián de este fuego y este hogar que viven en mi corazón, que tengo en mi corazón. Con mis manos llevo este fuego hacia el corazón. Yo tengo, yo tengo, yo tengo. Abra, cadabra.
Abra, kedabra. Abra, kedabra. Inspiro profundo y cada uno a su tiempo vuelve aquí y ahora. Y aquellos que siguen la tarea del mes, tomo toda esta información y energía y la deposito en el agua para regar las semillas que hemos sembrado. Gracias a todos por estar aquí un día más y nos vemos mañana a la misma hora, como siempre.